Vamos a lo último que me queda, que es el desplazamiento horizontal C, que la desplaza horizontalmente para la derecha o para la izquierda, a la sinusoide, y que me implica también un quilombito, para explicarlo bien. Acá vienen estas tres palabras: fase, fase inicial C y desfase, a veces le llaman desfasaje, X0. Desfase, aparecen los libros, lo busqué en los libros, tengo los libros de precálculo, lo busqué en el Stewart, en el Larson, que son terribles libros de precálculo, está como desfase. Yo le llamaba desfasaje cuando iba al colegio secundario donde aprendí esto por primera vez. Acá vamos a la fase. Bueno, para hablar bien, con propiedad, después viene lo de la UTN y hablan cualquier cosa, ¿o no? Pero la fase es el ángulo al cual le saca el seno. B por X más C es la fase. O sea, va variando con el tiempo, porque depende del tiempo. En realidad es un omega t más tita i. Es un tita, que es un f de t. O sea, el ángulo variando en el tiempo, que acabamos de mostrar que era igual a omega t más tita i. Todo eso es la fase. O sea que la fase va cambiando instante a instante. Esa es realmente la fase. Ya está, no tiene mucha importancia. Vamos a la fase inicial. Lo dice la palabra, ¿o no? La fase inicial es la fase que tiene al inicio, o sea, cuando el tiempo vale cero, o cuando x vale cero. Si x vale cero, este término se va, y c es la fase inicial. Por eso le puse b por x más c. Si lo hubiera puesto b por x menos c, sería un problemita, ¿o no? Pero estaba antes así en el simulador, lo cambié ayer, lo modifiqué el simulador para que no me quedara contradictorio con esto, pero C es la fase inicial. Entonces es la fase que tiene en el instante inicial. Cuando X vale 0, cuando la abscisa vale 0, o cuando T vale 0, en otras palabras, esto se va, omega T se va, y queda tita ahí, o C. ¿O no? Esa es la fase inicial. Fijémonos lo que significa. Fíjense lo que implica esto. Acá voy a reparar solamente en C. Olvidémonos de A, ya está, A, ya está. Olvidémonos de D, el valor medio, ya está en 0, D, A está en 1, olvidémonos. Y olvidémonos de B también. Así que tengo seno de un X, seno de un X más pi sobre 4 y seno de un X menos pi sobre 3. O sea, voy a reparar solamente en C, en la llamada fase inicial. Primero tengo en azul el seno de X, ya super conocemos, ¿no? Arranca de 0. ¿Cuál es la fase inicial? 0. ¿O no? Porque C vale 0. O sea, arranca el patrón desde el 0. ¿O no? Ahora, en la verde, empecemos con la verde, ¿o no? Seno de X más pi sobre 4. Fíjense que, ¿se acuerdan? Esto lo vimos cuando vimos desplazamientos horizontales. Cuando X lo reemplazaba en su lugar por X más un cierto número, se me iba para la izquierda. Eso lo vimos. Y cuando reemplazaba por X menos, se iba para la derecha. Y eso es lo que pasa acá, miren. Reemplazo X, si lo queremos ver con la teoría esa de los desplazamientos de las funciones horizontales. Reemplazo X por X menos 3, que está acá en rojo, y se desplaza para la derecha. ¿Sí o no? X en el seno de X, en la azul, la reemplazó por X menos pi sobre 3 y se me desplazó para la derecha. O la reemplazo la X en azul por X más pi sobre 4 en la verde y se me desplaza para la izquierda. Esto lo vimos. Esto lo vimos. En desplazamiento hacia la izquierda, desplazamiento hacia la derecha, en transformación de funciones. Pero ahora le vamos a agregar otra cosa más técnica, más propia de las funciones trigonométricas aplicadas, ¿no? Hablando de fase. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál está más adelantada de las tres? ¿La roja, la verde o la azul? ¿Cuál está más adelantada? ¿Cuál está adelantada? ¿Cuál se adelantó? La roja. La roja está atrasada. La roja está atrasada. La verde es la que está adelantada. Ahora le voy a explicar por qué. Porque es paradójico esto. Es paradójico. Luciano me dijo la verde. La verde está adelantada. Porque vos mirá, claro, cuando uno habla adelantado o atrasado, está implícito que nos estamos refiriendo a este como eje de los tiempos, ¿o no? O sea, la abscisa sería el tiempo, para estar adelantado o atrasado sería el tiempo. ¿Cuál está alcanzando antes el pico? La verde. La verde alcanza en un instante, primero, a los, qué sé yo, bueno, si esto fueran segundos, ¿no? A los 0,7 segundos alcanza el pico. Y después alcanza el pico la otra. Y después alcanza el pico la otra. O sea, la que está adelantada es la verde. La otra está atrasada. No importa, no importa, no es tan importante esto, pero juega un poco justo en esto está jugando. Entonces, lo que se llama C es la fase inicial. El valor de C es la fase inicial. ¿Qué significa esto de la fase inicial?
tiene que ver con los desplazamientos, pero ahora no me voy a atar mucho al desplazamiento nada más, horizontal para la derecha, para la izquierda. Lo voy a ver de otra manera, mira. Acá, y acá jugué un poco con la, espero que no sea muy complicado, pero eh, jugué un poco con las dos, con B y con C, con B y con C, jugué con B y con C. O sea, nosotros ya sabemos que la función tiene 4 constantes, o prescindamos de A, dejemos A ahora de lado, y vamos a la B por X más C, nada más, y dejemos D de lado. Vamos a ver que más D vale más 0, A vale 1, y ya está. A y D no joden, ya está. O sea, la imagen está entre menos 1 y 1, en todas igual, en la azul y en la roja y en la seno de X, que acá no está graficada, la seno de X sola no está graficada, la imagen es la misma. A y D varían la imagen, A y D, pero no. Ahora vamos al B y C, que tiene que ver con la horizontalidad del problema. Entonces, fíjense acá qué pasó. Acá, la fase inicial es cuando X vale, bueno, X en realidad es el tiempo, porque 3 es una velocidad angular, ya lo dijimos. Bueno, acá hay dos representadas, una azul, obviamente, y una roja, ¿cierto? Hay dos funciones representadas. Vamos al azul. La azul, ¿cuál es la fase inicial C? Menos pi sobre 2, ¿sí o no? Esa es la fase inicial C, porque cuando X vale 0, esto se va y queda B por C, B por X más C, bueno, C vale menos pi sobre 2. ¿Qué significa? Vamos a suponer, ¿cierto?, que está la circunferencia trigonométrica. La fase inicial es menos pi sobre 2. Entonces significa que el fasor, porque se le llama así a ese vector, se le llama fasor. El fasor inicial está en menos pi sobre 2. ¿Ven el ángulo ahí? Menos pi sobre 2. Este C es menos pi sobre 2. Es la fase inicial. ¿Qué significa que sea la fase inicial? Este valor ahí. ¿Qué significa que es la fase inicial? Que en el instante inicial, la fase de esa curva azul es menos pi sobre 2. ¿Ven que el ángulo vale menos pi sobre 2? ¿Cuánto es el seno de menos pi sobre 2? El seno de este ángulo. Menos 1. ¿Ven? Es la proyección sobre el eje Y, menos 1. Y bueno, en el azul tenemos esa, voy a volver con, porque si no nos vamos a equivocar con los colores. Voy a volver con, ven que la función arranca en menos 1. Uno podría decir, bueno, es una función seno, sí, es una función seno, pero no arranca en 0, en el origen. El 0, el patrón del seno lo empieza más adelante, acá empieza el patrón del seno. Bueno, no me importa ahora ese patrón del seno, pero en el instante inicial t igual 0, este es el tiempo en segundo, está en una fase de menos 1. Luego va a estar en otra fase, porque las fases van cambiando todo el tiempo. A una cierta frecuencia van cambiando todo el tiempo la fase, porque el ángulo B por X más C es la fase, que va cambiando todo el tiempo. Y la fase inicial es el ángulo que tiene en t igual 0, la función, ¿no? Esta es la fase inicial del azul. Bueno, ahora voy al rojo, ¿cierto? En el rojo, si observo acá en el rojo, ¿cuál es la fase inicial del rojo? Pi sobre 2. Cuando X vale 0, T vale 0, esto se va, fase inicial pi sobre 2. O sea que el fasor rojo está acá, en pi sobre 2, ahí. Entonces, en el instante inicial. Y por lo tanto el seno, que es la proyección sobre el eje Y, vale 1. Y ahí vemos que vale 1, ¿o no? O sea, arranca en 1, a pesar de ser la función seno, arranca en 1 o en su valor máximo, ya que acá no hemos cambiado A, no hemos tocado A ni D para no quilombar más, porque si no va a ser un quilombo esto, que no vamos a entender el rol que tiene cada factor en la fórmula. Entonces el rol de C es esa, es la fase inicial. Además, ustedes van a ver después cuando vayan a la facultad que esto se llama, que esto en realidad es un fasor giratorio. Van a ver ustedes que en la electricidad, por ejemplo, se estudia la corriente alterna como fasores giratorios, ¿no? Fasores giratorios. Ese vector ahí es como un fasor giratorio. Vamos a la corriente eléctrica, a la tensión alterna. Tiene 311 volts de valor pico. La sinusoide de la tensión alterna. Y esta hace 50 vueltas por segundo. Va muy rápido. Hace 50 vueltas por segundo, 50 Hz, ¿no? Pero cada vuelta, que demora 2 centésimas de segundo, obviamente, en dar una vuelta, digamos 1 sobre 50 de segundo, en cada vuelta va tomando todas las fases, de 0 a... Y no importa mucho en la dependencia temporal, porque nadie te dice, mírame qué tensión hay ahora, porque cómo vas a medir y ahora cuándo. Pasó el tiempo y no podés ni mirar ni verbalizar y ya te cambió 550.000 veces esto. Entonces, como va tan rápido, y más si hablamos de ondas de radio que tienen miles de hertz, millones de hertz,
siempre se habla de fasor giratorio, ¿ven? Entonces, la fase inicial es el ángulo que tiene en el instante inicial. Es como sacarle una foto y vas a ver ahí tu tensión, allá tu corriente, etcétera, etcétera. Y vas a ver los desfasajes que tienen entre ellas. Por ejemplo, acá, el azul, supongamos que el azul sea la tensión, ¿o no? La tensión, el voltaje. Y la negra sea la corriente, estas dos van desfasadas y van siempre con el mismo desfase. No la puedo correr las dos al mismo tiempo, pero van siempre con el mismo desfase, o sea, la misma diferencia de fase. Va adelantada la azul, va adelantada, porque esto se sobreentiende que gira positivamente, en sentido antihorario gira. Entonces, al girar así, este fasor va adelantado con respecto al otro fasor, y vos nunca hablas del dominio del tiempo, nunca te interesa saber qué valor tiene la corriente ya, porque el concepto de ya, digamos, no tiene ninguna importancia, porque es algo que en un segundo te hizo 50 ciclos, o sea, 50 veces pasó de 0 a más 300 volt, a 0 a menos 300 volt, y 50 no tiene ningún significado hablar de valores instantáneos del dominio del tiempo, y se trabaja en el dominio de los fasores giratorios. Es muy lindo ese tema, es muy lindo, pero bueno, excede por supuesto el pre. Listo. Eso quería mostrarlo, para que vieran el significado de la fase inicial, ¿o no? ¿Se ubican? Y por último, ya vamos a dejar esto, y por último hay otra magnitud que se llama desfase, ¿o no? ¿Qué es el desfase? Es el valor de X que hace 0 a la fase. No es el valor de la fase inicial. Yo les digo, porque en la UTN piden la fase, te dicen así, calcule la fase, y en la media lengua de ellos, que son como esos niños que hablan en media lengua, ¿o no? En la media lengua de ellos, fase es fase inicial. Y no es la fase inicial. La fase inicial es lo que yo le dije recién, es el C. Pero lo aclaro en el apunte. Lo aclaro porque yo lo hice bien, consulté el libro, no es que me mandé solo, consulté. Primero lo razoné y me di cuenta que no era lo que ellos decían, que lo que ellos calculaban no era la fase inicial. Me metí bien, lo resolví intelectualmente yo. Y después me metí a los libros de precálculo y confirmé que yo estaba en lo cierto. Así que bueno, no importa, pero acá lo aclaré en el apunte. Le puse que en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional, llaman fase inicial o simplemente fase al valor de X sub 0, que bien propiamente es el desfase. Bueno, y se llama desfase, hablemos, yo lo aplico a la teoría como es. Ahora, si en la facultad lo deforman, no sé, pero así es. Está confirmado con los libros y todo. ¿Qué es lo que es el desfase? El valor de X, o de tiempo, podríamos decir, que hace 0 a este ángulo, a Bx más C. O sea, igual a Bx más C a 0, y ahí saca el X sub 0, le agregué un subíndice 0 para indicar que el valor de X que hace 0 a la fase, y ahí tenés B sub X sería igual a menos C, si esto lo bautizo como menos C, y como más C, digo, y pasa como menos C, después despejo X, y queda menos C sobre E, no es para aprendérselo de memoria, pero el valor de X que hace 0 al argumento se llama desfase. ¿Y por qué se llama desfase? Y ahora ya está, ya termino. ¿Por qué se llama desfase? Por esto, miren, acá indiqué los desfases de esas dos, que no son la fase inicial que acabo de explicar y la dibujé en la circunferencia trigonométrica, y ya quedó claro que el azul tenía una fase inicial de menos pi sobre 2, o sea que al inicio el fasor giratorio está acá, digamos, a 90 grados, menos 90 grados, y que el otro tiene una fase inicial de más pi sobre 2, el rojo, esa fase inicial, y que lo sorprende en el instante inicial acá arriba, por eso está en el máximo, que el seno de 90 es 1, bueno, eso ya está. Vamos ahora al valor que hace 0 a esto. Entonces voy a agarrar y voy a calcular acá, 2x menos pi sobre 2. Lo igualo a 0. Y voy a despejar x, a ver cuál es el valor de x que hace 0 a este ángulo. Y queda 2x igual pi sobre 2, que pasa sumando. Separo en términos, y pi sobre 2 pasa sumando. Ahora despejo x y queda pi sobre 2, y este 2 que está multiplicando pasa a hacerle compañía al 2 que está ahí abajo. Y el x sub 0, ahora le pongo x sub 0, pues se pone así, ¿o no? No es un 0 de la función, ¿o sí? Ah, podría ser si D, no necesariamente, porque si D vale 0, sí sería un 0. Por eso, pero no me gusta poner una teoría que no es. No es un 0 en principio, ahora sí es, pero no siempre va a ser un 0 de la función. Pi sobre 4, ¿o no? Ahí lo tenemos. Miren, acá está pi, de 0 a pi, 3,14. ¿Ven? 2, 3,14. Acá está pi. Pi, esto es la mitad de pi, 1,57. Pi sobre 2, pi sobre 4, que es la mitad de pi sobre 2. Y ahí tenemos el desfase. Eso se llama desfase y lo podemos considerar como un valor de tiempo o de x, si x es tiempo, con más razón un valor de tiempo, donde empieza
el patrón del seno, porque el patrón de la forma seno, que ya le he dicho que hay que sabérselo de memoria, arranca de 0 y hace la curvita característica. Pero claro, como esta tiene un corrimiento horizontal, C, un desplazamiento horizontal, no empieza de acá. De acá empieza la seno de X sola, pero esta es la seno de 2 por X menos pi sobre 2, es otra función. Entonces, ¿de dónde arranca el patrón del seno? En ese desfase. O sea que comparado con la seno de X, que no la dibujé, pero aparte de haber diferencia de la frecuencia, porque hay diferencia en la frecuencia, la de seno de X sería así. La de seno de X acá no la dibujé, pero seno de pi sobre 2 es 1, seno de pi es 0, tiene otra frecuencia, bueno, 2pi, la de seno de X, si la que tomamos como referencia, que acá no está dibujada. Esta tiene el doble de la frecuencia, no importa eso, ¿no? Pero lo que importa es que está desfasada, tiene un desfase respecto de la original igual seno de X, y el desfase no es este número. No es este número. Esto se llama fase inicial y ya lo expliqué. El desfase del valor de X que hace 0. En este caso, como D vale 0, también sería un primer cero de la función, como ven ahí. Pero si D valiera mayor, el D te lo lleva para arriba, ¿viste? Te lo sube 2 o 3 unidades y de pronto no corta nunca el eje X, ¿o no? A lo mejor. Entonces no es correcto tampoco decir que sea el cero de la función, ¿no? Y ahora vamos a calcular el desfase de la otra. El desfase de la otra. 3x más pi sobre 2 igual 0. Entonces 3x sería igual a menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2 pasa restando ahí. Y luego el 3 pasa dividiendo, haciéndole compañía al 2. Y entonces x o x sub 0 o desfase menos pi sobre 6. Y ahí tenemos menos pi sobre 6. ¿Ven? Negativo. Esto es pi sobre 2. Y pi sobre 2 lo partimos en 3 partes. 90 grados. Pi sobre 6 es 30, ¿o no? 30 grados. Así que menos 30, menos 60, menos 90. Está todo bien, ¿o no? Es la tercera parte. En ese punto, en ese desfase, en ese valor de X que hace 0 al denominador y que en la UTN lo piden. Cuando yo tengo exámenes de años anteriores donde lo han pedido, cuando lo piden, le llaman fase. Y yo tengo exámenes que le dicen la fase. ¿Qué fase? Si la fase es un ángulo que va variando todo el tiempo. Ni la fase inicial es siquiera. A veces pueden decir fase inicial y ni es la fase inicial. Pero en la mente del que hizo el pre, que tiene una nube ahí media y no sé, no está contactado con ningún libro, ni con ningún, no tiene una contrastación técnica, pero es el desfase lo que piden ellos. De todas maneras, sería bueno hacer una ejercitación, no la hice porque ya sería irme un poco de mambo, ¿no? Pero yo te puedo graficar una función a mano alzada con esto, sin simulador ni nada, usando el concepto del desfase y ubicándolo en el punto determinado para decir, acá empieza el patrón. Y yo después con este número te armo el periodo y te puedo dibujar un primer ciclo y repetir todo lo demás. Y se pueden hacer, hay algunos ejercicios que se hacen a nivel preuniversitario, o se pueden hacer en el secundario, no son de nivel universitario los problemas, donde se puede graficar, pedir graficar una función trigonométrica cualquiera, pero bueno, no excede un poco ponerlo acá y va a aumentar el quilombo innecesariamente.